Bendito sea el Señor que estamos vivos y estamos en pie, aprovechando el tiempo, buscando a Dios. Si está trabajando, pero siempre está ahí pensando. Recordemos que nuestra mente debe estar siempre pensando en Dios, meditar en Él a cada momento. No se trata solo de estar con la Biblia abierta las 24 horas del día, porque tenemos cosas que hacer, las labores diarias en la casa. Las amas de casa están ahí siempre limpiando, ordenando todo, y los hombres están trabajando, ¿verdad? En sus áreas, algunos albañiles, otros en sus trabajos en oficinas, y dependiendo de lo que Dios nos haya bendecido. Pero igualmente nuestra mente debe estar siempre meditando en la palabra del Señor, que es lo que alimentará siempre nuestro espíritu. Así que les invito a que me acompañen a aprender juntos acerca de este devocional. En esta mañana vamos al libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Dice la palabra del Señor: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba ahí como un líder. Josué tuvo la misión de guiar al pueblo de Dios a la conquista de Canaán. Al final de sus días, reunió a los líderes y al pueblo y les exhortó a tomar decisiones que estuvieran de acuerdo con lo que Dios les había mandado. Los enemigos externos habían sido derrotados y la tierra les pertenecía a los israelitas, pero había que atacar a los enemigos internos, los más peligrosos, o sea, los enemigos que no estaban afuera, sino que dentro de ellos. Los más peligrosos, los que se infiltran sigilosamente y nos apartan de Dios. Por eso Josué estaba ahí en ese momento haciendo reflexionar a su pueblo. Muchas veces el pueblo de Israel escuchó más la voz de Satanás que la de Dios. El diablo siempre actúa con esa astucia para que miremos y hagamos lo que hacen los demás antes que la voluntad de Dios. Si la mayoría lo hace, no debe estar mal, dicen algunos. Un dicho: ve donde va la mayoría y vamos todos. Un pensamiento tan viejo como esto de idolatría. En Israel, Dios nunca dijo que hagamos lo que hace la mayoría. Eso lo inventamos nosotros los humanos para tener una excusa. Pero Dios nunca dijo que hagamos lo que hace la mayoría, sino que le obedezcamos a Él. Y eso es lo que menos queremos hacer. Nadie quiere obedecer porque nos parece difícil. Josué lo tenía re claro y se lo dijo al pueblo sin reparos, sin tutubeos, sin estar pensando si alguien se va a sentir mal, si le va a lastimar los sentimientos. Él se lo dijo al pueblo sin reparos: ustedes hagan lo que quieran. Les habló: ustedes hagan lo que quieran y afronten las consecuencias de sus decisiones. Pero yo, le dijo Josué, y mi casa serviremos a Jehová. La palabra servir en hebreo es abad, que significa trabajar en todo sentido, hacer tareas de un siervo, adorar, dar culto, honrar, ministrar, servir. Josué y su casa estaban decididos a trabajar 24/7, o sea, 24 horas al día, los 7 días a la semana, para Dios, entregar totalmente al servicio de Dios. Todo lo que hacían estaba enfocado en el Señor, aún las tareas diarias, su tiempo de descanso, con todo querían honrar a Dios. Ningún ídolo material o simbólico tenía lugar en el corazón de este Hijo de Dios. Josué estaba decidido a mirar a Dios por sobre todas las cosas, y por eso estaba dispuesto a no tener ningún ídolo frente a él, ya sea material o simbólico, en el corazón de él, en lugar de Dios. No sé qué harían los demás, no sé si mis amigos o familiares irán a la iglesia, pensamos nosotros, pero nosotros, hermanos, hemos tomado esa decisión de seguir a Jesús y serle fiel en todo. Tal vez otros retrocedan y se aparten. Y bueno, en la experiencia diaria de la vida nos damos cuenta que muchos han retrocedido,
se han alejado de Dios y han preferido su trabajo, su tiempo en otras cosas, sus amigos, antes que Dios. Y le dieron la espalda a Dios. Pero nosotros que todavía estamos aferrados a la palabra de Dios, aferrados al amor de Cristo, no vamos a mirar hacia atrás, vamos a servir al Señor, seguiremos firmes. Incluso muchos pueden seguir a Jesús de manera nominal, cumpliendo solo con la asistencia de un servicio, 1 hora por semana. Puede ser que alguien solamente llegue cuando quiera ir, pero aún ahí no están entregando en totalidad su vida. Realmente tenemos que dedicar nuestras vidas enteras a Jesucristo. Otros serán espectadores nada más. Hay iglesias inmensas que tienen demasiadas personas dentro, pero solamente son espectadores. Pero nosotros, como Josué nos dice, pero nosotros tenemos que servir a Dios, ser fieles a Él. Tal vez seamos los únicos, tal vez en algunos momentos nos encontremos solos, pero sabemos en quién hemos creído, confiado y a quién hemos rendido nuestras vidas. Por eso, si usted ha tomado la misma decisión que Josué y ha dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová, entonces esa decisión debe ser para siempre. La afirmación de Josué cuando dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor, suele estar en estos tiempos impresa en las placas de algunas casas que se adornan y el texto lo mandan lo sacan en una imagen y lo ponen en su casa y suele estar en la casa colgado como un cuadro, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una afirmación del compromiso de la familia también de servir al Señor. Esa lealtad familiar no es una aplicación incorrecta del texto, aunque tenía connotaciones diferentes en la época de Josué. Pero por primera vez Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí, explicó lo que requería y el pueblo dijo que lo haría. Este tipo de pacto era común entre los vasallos y los soberanos de la época. El soberano se comprometía a proteger y mantener a los vasallos, y los vasallos se comportarían de manera que reflejarían un buen comportamiento hacia el soberano. Si los vasallos se rebelaban, el soberano se volvía contra ellos y los castigaba. En el Sinaí, el soberano no es un rey humano, sino Dios mismo. Dios le dijo a Israel lo que esperaba de ellos en Éxodo 20:23 y luego el pueblo se comprometió a hacerlo. Fue un compromiso entre Dios y aquella humanidad, aquel pueblo de Israel, aquel remanente que nos da el ejemplo de cómo Dios trataba a la humanidad directamente. Por supuesto, la generación de Moisés fracasó rotundamente. No solo hicieron el becerro de oro al poco tiempo, sino que finalmente se negaron a entrar en la tierra prometida al no confiar en que Dios los protegería y honraría su parte del pacto. Como consecuencia, esa generación murió ¿cómo? En el desierto. Después de los 40 años de andar por el desierto, creció una nueva generación que estaba preparada para entrar en la tierra prometida. En el libro del Deuteronomio es el recuento que hace Moisés de la historia de Israel y un resumen de la ley para una nueva generación, la mayoría de la cual no había estado presente en el éxodo de Egipto, en la entrega de la ley en el Sinaí, ni en el rechazo a entrar en la tierra prometida. Moisés pide a Israel que siga al Señor. Les dice que pueden elegir entre la vida y la prosperidad o la muerte y la destrucción. En Deuteronomio 30:15. Después de la muerte de Moisés, Josué dirige al pueblo en la conquista y lo establece en la tierra. Luego, cuando está a punto de morir, Josué hace esta convocación a Israel una vez más para desafiarlos a renovar el pacto que una vez hicieron y confirmar su voluntad de servir al Señor. Al igual que Moisés le ofrece una opción, al igual que Moisés, Josué les ofrece una opción y les dice, deben servir al Señor o servir a los dioses de las naciones circundantes.
ninguno se les habría ocurrido que no podían servir a ningún dios. Todos servían a un determinado dios, solo era cuestión de saber a cuál tenían que servir. En cualquier caso, dijo Josué, cosecharán las consecuencias de su elección. Josué expresa su compromiso personal con el Señor. Eso lo hemos leído en Josué 24, 14 al 15. Él expresa el compromiso que él ha hecho, él y su familia. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, entonces escojan hoy a quien ustedes quieran servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo expresó sus buenas intenciones. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Y Josué, como jefe de su casa, donde probablemente se encontraba toda la familia extendida de la que era patriarca, proclamó que él y su familia, ellos sí servirían al Señor. En este contexto podía garantizar que mientras estuviera vivo, él no permitiría la adoración de ninguna otra deidad por parte de nadie de su numerosa familia. En su calidad de anciano patriarca, él podía dictar las acciones de la familia o de su familia. Obviamente no podía imponer sus sentimientos, deseos y creencias más íntimos. Cumplir el pacto tenía que ver en gran medida con las acciones externas y probablemente se centraba más en el exterior de lo que la mayoría de las familias cristianas desearían hoy en día. Cuando un padre cristiano coloca en su casa un cuadro que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor, está proclamando en gran medida lo mismo que hizo Josué, aunque probablemente esté pasando o pensando más en su familia inmediata, o sea, la que vive bajo su techo. Los padres cristianos tienen la responsabilidad de asegurarse de que lo que ocurre en el hogar honra a Dios y de excluir las actividades que no lo hacen. Sin embargo, los padres cristianos harían bien en recordar que solo pueden controlar a lo sumo las acciones y actividades externas que tienen lugar en el hogar, y que mucha menos autoridad de la que se le habría permitido a Josué como antiguo patriarca. Son como Josué en el sentido de que son importantes o impotentes para controlar lo que sus hijos sienten, creen y desean. Para ello será necesario comunicarles su fe con amor y, en última instancia, una obra del Espíritu de Dios para cambiar sus corazones. Esta frase, hermanos, pero yo y mi casa serviremos al Señor, es una promesa de hacer lo mejor posible para que todo lo que ocurra dentro del hogar, dentro de la congregación o dentro del pueblo quien está dirigiendo, honre a Dios. También es una oración para que los hijos que ahí crecen sigan la fe de sus padres. Entonces, esta afirmación de Josué aplica en las familias. Si eres un padre de familia y tienes muchos hijos dentro de tu casa, esto sería una buena idea, inculcarle a tus hijos a quién deben servir, cuál es el propósito de la familia. Porque si eres cristiano, como padre de familia, eres la cabeza del hogar y es tu responsabilidad de inculcar esos valores cristianos dentro de tu hogar, y que todos tomen una decisión de servir al Señor, y que dentro de ese techo no debe haber fornicación, adulterio, mentiras, malas palabras y todas esas cosas que lo único que provocan es que el hogar se vuelva tenso, que se vuelva un hogar vacío, problemas, discusiones nada más. Entonces tenemos que inculcarle a nuestros hijos que yo y mi casa
hablarles como Josué hablaba al pueblo, serviremos al Señor. Y debe ser una promesa de hacer lo mejor posible. Y si eres un pastor que dirige una iglesia, también te corresponde. Como guía, si eres un pastor, es el que está guiando a las ovejas hacia el camino del Señor. Y esta frase es de suma importancia, hacerles ver a los hermanos de la iglesia que tenemos que servir al Señor. Y hay que darles con esa misma autoridad, que si ellos quieren que hagan lo que quieran, le dijo Josué al pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, el pastor debe estar con los pantalones bien puestos y dirigir a una iglesia que se comprometan cada día más con el Señor y decidir a quién servir, porque en esta tierra hay tantos dioses que los seres humanos se crean, y eso no solamente es una estatua, como lo hace la religión católica, que tiene sus vírgenes, sus santos y todo lo que muere ellos lo convierten en yeso y comienzan a prenderle velita. Pero no precisamente esos son ídolos. Muchos hermanos que se llaman cristianos tienen sus ídolos, como es el dinero, el trabajo, las cosas que poseen en casa y entre muchas otras cosas que se nos pueden volver ídolo y que nos pueden apartar de Dios. Entonces también, como un buen pastor, debe enseñar a su iglesia a tomar decisiones todos los días. Esto es una decisión todos los días de decir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Si eres guía de algo, si eres maestro de escuela bíblica, también enseñarle a los niños de este modo, para que esas decisiones sean tomadas a diario, porque todos los días tenemos desafíos en la vida y tenemos que tomar decisiones. Por eso es importante siempre meditar en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, hagamos esto también nosotros como vida personal propia. Yo y mi casa, o sea, mi vida, mi templo, mi morada, serviremos al Señor. Mi casa y yo y mi casa, serviremos al Señor. Que los demás hagan lo que quieran si no quieren servir al Señor, pero nosotros estemos convencidos que no hay otra forma de escapar de este mundo de maldad. Solamente busquemos al Señor. Y ahora sirvamos con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses, todos los dioses que pueden haber a nuestro alrededor, y decidir nomás servir al Señor. Y si malos les parece servir al Señor, escojan a quién sirváis. Si a los dioses que están a su alrededor, que son el dinero, los lujos, el materialismo, bueno, hagan lo que quieran, pero también aténganse a las consecuencias, decía Josué al pueblo. Aténganse a las consecuencias, hagan lo que quieran, pero de las consecuencias no me culpen a mí, decía Josué. O sea, ustedes tendrán que pagar cada cosa que hagan que delante de Dios no sea agradable. Y lo mismo pasa para nosotros en nuestra actualidad. Lo mismo, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Si ustedes, hermanos, quieren servir al Señor, hagan todo su esfuerzo y seguir adelante y nunca mirar a otra cosa que no sea Dios. Esa debe ser nuestra decisión y seguir adelante. Así que, hermano, el devocional de esta mañana termina aquí.